Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down y hoy le traemos un breve análisis sobre el cambio de Carson Wentz a los Indianapolis Colts. Comenzando, pues, tenemos que decir en qué consistió el cambio. Tenemos que Carson Wentz es enviado a los Colts y los Colts envían a los Eagles una tercera ronda del draft del 2021 y una segunda ronda del draft del 2022 condicionada. ¿A qué se refiere que es condicionada? Bueno, si Carson Wentz juega el 75% de los snaps o más de, del total de snaps de los Colts o el 70% y además llegan a postemporada, la segunda ronda se convierte en una primera ronda. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos hablando contigo, Ricardo, ya que tú eres pues un fanático de los Eagles y yo creo que tú eres el más capacitado para hablar de este tema? Y fíjate bueno, gracias por esa breve introducción. El cambio de Wentz era algo inminente, en realidad. Todo ocurrió muy rápido, a mi parecer, porque aparentemente la forma en la que terminó la temporada anterior, la de 2019, pues no parecía indicar como una fractura entre las relaciones de Wentz y el equipo, ¿no? Recordemos bueno, en 2019, en la ronda de comodín, las Águilas se enfrentaron contra los Seahawks. Y en ese partido contra Seahawks, Carson Wentz, bueno, era la primera vez que iba a jugar un partido de postemporada, porque recordemos que en las temporadas anteriores había estado inactivo por lesiones. Um, entonces, este iba a ser su primer partido. Jugó los primeros 5 minutos y creo que en el segundo drive ofensivo se lesionó, ¿no? Tuvo una lesión de cuello en un golpe que hasta el día de hoy yo sigo diciendo que fue un golpe sucio de parte ¿cómo se llama este pelado? De Clowney. Ajá, sí, de Clowney, exactamente. Y pues ya, ahí terminó su participación en playoffs. Entonces, bueno, sí, obviamente había muchos decepcionados, muchos diciendo como de, no, lo que pasa es que, pues siempre atacando lo mismo, ¿no? De que Wentz es propenso a lesiones, porque recordemos que desde que tuvo ahí la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla en la temporada 2017, desde entonces como que fue teniendo varias lesiones a lo largo de su carrera, ¿no? También hubo un tiempo en el que estuvo lastimado de la espalda, tuvo, me parece, también unas lesiones en el hombro, entonces, pues en general se le tachó como un quarterback que era propenso a lesionarse. Pero aún pese a ese tipo de críticas que pues ya estuvieron acompañando a Wentz prácticamente de esa ruptura de ligamentos, eh, todo parecía indicar que 2020 iba a ser su año, ¿no? Como el de todo mundo. Parecía indicar que iba a ser su año porque era el año en el que iba a empezar a titular, era el primer año en el que estaba sano, incluso ganó un poco más de peso, no era lo que se decía al inicio de la temporada. En general esperábamos, mucha gente, incluyéndome a mí, esperábamos ver un Wentz pues, en su forma de candidato de MVP del 2017, ¿no? En esos que fueron 13 juegos en los que inició. Entonces, sí, sí sé contar 13. Entonces, por eso es que fue una sorpresa cuando, para empezar, en esta temporada, pues empezó a jugar Bueno, no es cierto. Las sorpresas iniciaron desde el momento en el que, en el draft pasado, en la segunda ronda se tomó al quarterback de Alabama, Jalen Hurts, ¿no? Se escoge a De Oklahoma, ¿verdad? Sí. De Oklahoma, sí, cierto, sí. Bueno, Quarterback de también estuvo en Oklahoma. Alabama Sí, ¿verdad? Pero de ahí perdió su trabajo contra Tua. contra Tua. Total, las Águilas seleccionaron a Hurts con su segunda ronda, una ronda altísima para un quarterback que en su momento pues se pensó que iba a ser banca. Y sí fue banca durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, pues recordaremos que en el partido contra Green Bay, entrando a la segunda mitad, mandaron a la banca a Carson Wentz porque toda esa temporada, la temporada pasada en realidad jugó bastante mal. Tuvo unas intercepciones muy feas. Su productividad como quarterback decayó bastante. Entonces, en esa segunda mitad de ese juego deciden meter a Hurts y desde ese momento mandaron a la banca a Wentz y ya no volvió a jugar otro partido de temporada regular con Filadelfia, ¿no? Eh, y pues ya mucho se rumoraba de que la relación entre Wentz y Doug Peterson ya estaba rota. Entonces, pues no sé, como que no fue sorpresa para muchos cuando nos enteramos que las Águilas habían dejado ir a Doug Peterson. Bueno, mejor dicho, lo habían despedido cuando despidieron a Doug Peterson.
El mismo dueño comentó que, o bueno, más bien era sabido que lo que el dueño quería era conservar a Carson Wentz. Entonces se indagó sobre si el hecho de que hubieran despedido a Doug Peterson del puesto de head coach hubiera tenido algo que ver con Wentz, ¿no? Pero bueno, el drama no terminó ahí. Yo recuerdo que desde las últimas 2 semanas de la temporada regular hasta hoy, el día de hoy que ocurrió el cambio, los medios de comunicación no dejaron de hablar de Wentz. Se decía primero que su relación con Doug Peterson, que si él había sido el responsable de que Doug Peterson ya no estuviera en el equipo, y luego se empezó a hablar de que él ya no, ya, o sea, que ya no, que era como un cáncer en el locker room, ¿no? De que ya no, su actitud hacia la organización ya no era la adecuada. Y luego, pues, contrataron a Sirianni, ¿no? Sirianni en su conferencia de prensa dice que él había hablado con los dos y que iba a poner la competencia. Se reportó también que Carson Wentz sí ha hablado con Sirianni y todo bien. Pero bueno, en el fondo, pues yo creo que todos ya de cierta forma sabíamos que esa relación ya estaba pues rota, ¿no? O sea, ya no, en realidad ya no había mucho que hacer. Esta última semana, estas últimas 2 semanas, se empezó a intensificar las charlas de un cambio, ¿no? Se empezó a hablar sobre si Carson Wentz se podría ir precisamente a los Colts. Bueno, de hecho, esto empezó desde enero. Si Carson Wentz podía llegar a los Colts, porque, bueno, recordemos que en los Colts está Frank Reich, que fue el coordinador ofensivo de Filadelfia cuando ganaron el Super Bowl en 2018. Bueno, temporada 2017, ¿verdad? Um, y además de eso, pues también sabíamos que los Colts se encontraban en una situación en la que Philip Rivers pues ya no iba a dar para más, ¿no? O sea, como que ya en enero todo el mundo sabía que ya se iba a retirar, efectivamente ocurrió. Entonces, pues los Colts estaban buscando ya un cambio. También se hablaba de cambios interesantes con los Bears, ¿no? Se hablaba de que era posible que los Bears cambiaran y que hubiera incluso un cambio 1-1 con Nick Foles, ¿no? O sea, los Bears se iban a Carson Wentz, Nick Foles regresaba a Filadelfia, donde, pues al final de cuentas, aunque nos duele admitirlo, bueno, aunque les duele a algunos admitirlo, es un héroe, es un héroe en la ciudad. Pero bueno, al final de cuentas, esto no ocurrió. Fueron pasando los días. A la mayoría de los fanáticos de las Águilas nos dejó de importar lo que dijeran porque como que no tenía, o sea, ya no tenía relevancia, como que nada nos tenían como esperando. Y pues ya finalmente ocurrió este cambio. En esas especulaciones también se estaba hablando de que Filadelfia estaba tratando de conseguir una primera ronda en el draft del 2021 a cambio de Carson Wentz. Um, pues mucha gente opina que eso es dar bastante. De hecho, yo he leído que incluso lo que dieron por él en este cambio, que los Colts pagaron de más. Pero bueno, así fue más o menos como fueron ocurriendo las cosas, ¿no? Muy bien, Bien, fue un proceso complicado, pero pero tú, tú, José, ¿qué te pareció este cambio? A mí me pareció que los dos ganadores del cambio creo que son muy claros, que es Carson Wentz y los Colts. Carson Wentz porque se sale de un ambiente que ya estaba muy enrarecido y muy tóxico para él y en el que no tenía apoyo ni de la prensa, ni de los aficionados, ni de la misma organización. Bueno, de la organización se podría decir que sí, porque de alguna extraña manera en un principio decidieron tomarlo o lo prefirieron a él sobre Doug Peterson, pero al final no tenía la confianza, creo yo, ni del locker room incluso. Y algunos de sus compañeros que fueron sus principales confidentes en sus años en Filadelfia, como lo son Zach Ertz y Kelsey, ya sabemos todos que uno es muy probable que se retire y que el otro es muy probable que también tenga el mismo destino que Carson Wentz. Entonces el gran ganador para mí es Carson Wentz, porque si ustedes, bueno, sobre todo tú Ricardo, si recuerdas el equipo de Filadelfia del 2017, tenía algo muy parecido a lo que son los Colts de hoy en día, no solo en Frank Reich, sino en una línea ofensiva que en ese momento pasaba su mejor momento. Lane Johnson, Kelsey, Wisniewski, y a pesar de que hubo lesiones como la de Peters, también estaba Brandon Brooks en su mejor momento. Entonces tenían una estabilidad, tanto en la posición que no, en todas las posiciones en las que en Filadelfia no hay estabilidad, empezando desde el head coach hasta la línea ofensiva. Y además sabemos que los Colts son un equipo que está a un mariscal de campo bueno o una buena temporada de Carson Wentz de llegar a los playoffs y de llegar muy lejos en los playoffs.
como dices tú, muchas personas piensan que los Colts dieron mucho, pero yo no creo que haya sido tanto. Sobre todo porque Frank Reich es un coach que ya sabemos que le sacó muchísimo jugo a Carson Wentz. En el 2017, en los 13 juegos que jugó, tuvo 33 pases de anotación, solo le interceptaron 7, lo cual hoy en día daría todo Frank Reich porque fuera una temporada como esas en donde solo cometió 7 errores. Y además se veía un Carson Wentz muy confiado, que creo que es algo que se le fue desvaneciendo en el paso de los últimos 3 años, sobre todo con las comparaciones de Nick Foles, porque creo que desde las comparaciones de la afición y la prensa de Filadelfia es donde empezó Carson Wentz a perder esa confianza en sí mismo. Y es algo que Frank Reich, que también se podría decir es su viejo conocido, y es su viejo conocido, le puede entregar. Entonces, yo no creo que hayan dado tanto. Creo que incluso es lo que a mí me hubiera gustado ver, que acabara en los Colts. Y si yo fuera aficionado de los Colts, no diría que estaría brincando, pero estaría feliz de por lo menos tener un mariscal de campo que tiene muchísimo potencial, porque ya hemos visto lo que puede hacer Carson Wentz cuando está sano y cuando tiene la confianza en sí mismo y tiene compañeros talentosos a su alrededor. Totalmente de acuerdo contigo y de hecho, otra cosa que me parece interesante es que después de que los Colts pueden conservar su primera y segunda ronda de este año, pues esa, al final una primera y una segunda ronda, tú tratas de seleccionar jugadores que sean titulares inmediatos, incluso una primera ronda tratas de seleccionar un jugador que sea un Pro Bowler. Entonces, tal vez puedan encontrar ahí el reemplazo de Constanzo, un wide receiver pues explosivo que tal vez le pueda ayudar a Wentz, no sé, en algún universo paralelo donde tal vez Kyle Pitts llegue a estar disponible para su pick, pues una ala cerrada buenísima, o en la segunda ronda igual, o a lo mejor mejorar un poco la secundaria en esa defensiva. No sabemos, los Colts, a pesar del contrato de Carson Wentz, bueno, el contrato de Carson Wentz de este año va a ser absorbido por el tope salarial de Filadelfia y a partir del próximo año va a empezar a descontar en el de los Colts. Gradualmente, ya que de todos modos Filadelfia, a pesar de tener que absorber, son 33 millones este año, van a tener que absorber, me parece que alrededor como de 15 millones más a lo largo de los próximos años. Entonces, ¿esto qué te da? Los Colts tienen aproximadamente 60 millones de espacio salarial, lo cual con la reducción del tope salarial es una barbaridad. Van a ser de los equipos que pueden ser más agresivos en la agencia libre, que de hecho ya van varias agencias libres que decimos lo mismo, que son un equipo armado y que tiene mucho dinero para gastar y que sin embargo no lo hacen. Creo que con la incorporación de Carson Wentz puedes llegar a buscar a lo mejor asumir algún contrato tóxico para poder ganar alguna superestrella que es un caso parecido al que vimos en el cambio de Matthew Stafford, en el que los Lions aceptan el contrato tóxico de Jared Goff a cambio de 2 primeras rondas. Entonces ya veremos qué pueden hacer los Colts, que están, no solo tienen un equipo muy completo, muy armado y que todos ahí hacen su trabajo, sino que tienen un buen espacio salarial y unas buenas elecciones colegiales. Por lo cual yo no veo por qué los Colts puedan ser el mejor equipo la próxima temporada. Pero a ti, Ricardo, ¿qué te pareció el cambio? Ya fuera del Sí, análisis que nos diste del trasfondo que hay en él. sí, fíjate que, bueno, siguiendo como la línea de los comentarios que están haciendo ustedes, pues el único perdedor en el cambio es Filadelfia, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué digo perdedor? La posición en realidad no va a estar tan descuidada. Sí, pues ahí está Jalen Hurts, que como sea, o sea, teniendo partidos medio feos, otros mejores, eh, pues demostró que tiene más o menos el nivel para jugar como quarterback de la NFL. Digo, pues era rookie al final de cuentas, ¿no? O sea, también hay que entender que a Horst que él estaba en una posición más o menos incómoda porque él llega como novato y esperan que le vaya mejor que al veterano al veterano de Llegó en el cuarto año, 2016, ¿no? va a ser su quinta, ¿no? Va a Quinto ser su año. quinta el próximo año. Sí, de cuarto año. Y esperas que le vaya mejor que al veterano de cuarto año, ¿no? O sea, también hay que entender que él estaba en una posición. Aunque eso también puede haber sido una ventaja, ¿no? Porque igual y no, como que no esperaban mucho de él, como pensando que era banca. Independientemente de todo, yo creo que si Filadelfia decide irse por Horst, porque esa es otra, ¿no? Como que todavía dentro de. Se rumora que las Águilas todavía quieran
no sé si eso sea idea del coach Sirianni, yo pienso que muy probablemente sí. Quieren hacer todavía como su pequeña competencia de quarterbacks. Entonces, eso a mí me suena que definitivamente van a tratar de firmar a alguien. O una vez usan su sexto pick para seleccionar un quarterback, ¿no? Es algo que suena estúpido, pero pues, pues vean dónde estamos ahorita, ¿no? Bueno, no estúpido, más bien descabellado. Entonces, por ese sentido, no creo que Filadelfia sean perdedores, ¿no? Yo creo que son perdedores porque prácticamente, o sea, arruinaron la oportunidad que tuvieron con Carson Wentz. O sea, no, o sea, como, más bien, es un fracaso desde el punto de vista de la gerencia general. O sea, ¿cómo es posible que hace 5 años, sí, sí, para el draft de 2016, hace 5 años, hayas cambiado 5 picks para obtener ese segundo pick del draft, hayas seleccionado a Carson Wentz, el que tú creías que iba a ser tu quarterback de franquicia? Después de un año sin pena ni gloria, llega un segundo donde jugó bastante bien, logras conseguir tu primer título el primer Super Bowl de la franquicia, y de ahí se va para abajo todo, ¿no? Obviamente tuvo mucho que ver lo que ya comentaba de la lesión, pero en general sí, hubo varios como movimientos dentro de la gerencia que yo creo que son los que terminaron de hacer que Wentz perdiera su confianza, ¿no? Y sobre todo culminando así como que la cereza en el pastel fue justamente firmar a Horst hace un año. Entonces yo creo que sí, si hay perdedores, definitivamente son las Águilas, pero no el equipo como tal, sino más bien fue una pérdida por parte de la gerencia general. O sea, una persona que no sé, o sea, es que no me gustaría decir que no sabe lo que hace porque, o sea, definitivamente está calificado para hacer su trabajo. Estoy hablando de Howie Roseman, el gerente general del equipo, pero que sin duda ha hecho algunos movimientos un poco cuestionables, ¿no? Algunos movimientos que probablemente si se hubieran realizado en cualquier otro equipo de la liga, ya no, esa persona no estaría todavía como parte del staff ejecutivo. Entonces, como que ese tipo de detalles como que sí te ponen a pensar, ¿no? En general, yo Sí. creo que, o sea, y definitivamente estoy de acuerdo contigo, José, de que, o sea, el mayor ganador de este intercambio es definitivamente Carson Wentz. Se nota, ahorita hace cuestión de horas, salieron unas fotos de Carson Wentz en una videollamada con Kenny Moore, el que viene siendo que cornerback de los Colts. Y se le ve feliz, o sea, o sea, definitivamente ya no quería estar en Filadelfia, ¿no? Y bueno, o sea, a mí me parece bien, porque sí, definitivamente aquí ya se había estancado, difícilmente se va a poder recuperar, porque una vez que pierdes la confianza y tienes como que todas esas dudas, es algo que es muy difícil de recuperar, ¿no? Yo creo, entonces, definitivamente un nuevo inicio era lo que necesitaba, y pues esperamos que le vaya bien en el resto de su carrera, ¿no? Además, Richard, bueno, hilando un poco a lo que tú decías, yo creo que ver a Filadelfia como perdedor de este trade igual no es la forma correcta de verlo, porque pues al final era algo que tenían que hacer sí o sí. O sea, no puedes tener a dos quarterbacks en el mismo equipo y al final pues Carson Wentz, o sea, para tenerlo en la banca cobrando más de 30 millones por año, pues era algo que no te podías permitir. O sea, Sí, lo que te el problema es dieran que, el con tal problema de es que deshacerte de ese contrato. Sí, 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 o sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que de alguna u otra forma Wentz no se podía quedar en el equipo. O sea, no, ya no era, o sea, ya no era sano, eso no iba a pasar. O sea, eso sí estoy completamente de acuerdo. Lo único que sí, o sea, lo único que yo digo es que, pues todo lo que ocurrió para ponerte en esa posición, pues es justamente lo que yo considero que es donde se perdió, o Ujú. es donde la Sí, gerencia sí, sí. general hizo lo que no debería haber hecho, ¿no? Pero sí, o sea, sí. Sí, o sea, ocurrió lo que tenía que pasar. Hasta cierto punto consiguieron un buen cambio, o sea, porque, o sea, siendo objetivos, es un buen cambio, porque yo estoy así 80% seguro de que esa segunda ronda sí se va a convertir en una primera ronda, porque yo creo que lo de las lesiones de Wentz, mejor dicho, no creo que tenga que ver como que con su condición de jugador, sino más bien fue mala suerte, pues. O sea, yo creo que fueron una serie de eventos desafortunados, que bueno, o sea, sabemos que Desafortunados. hay gente que no cree en la suerte, pero pues sabemos que al final de cuentas sí, de repente hay rachas malas, ¿no? Entonces yo creo que no debería tener ningún problema para jugar ese 70% de snaps, a menos que vuelva a repetir lo de esta temporada y tenga una temporada terrible.
y lo mandan a la banca de nuevo, ¿no? Cosa que en lo personal se me haría poco probable, pero si ocurre, aún así, una tercera y una segunda, pues estaba súper bien, ¿no? Por un jugador que pues aparentemente ya no dio una, ¿no? Pero sí, No, sí, yo creo que, o sea, el fracaso fue más atrás, ¿no? Ocurrió antes. y además yo veo todavía más improbable que lo manden a la banca porque pues al final, según yo, el único quarterback, además de Wentz, que puede llegar a jugar en la NFL que tienen los Colts es Jacob Eason, que fue una quinta ronda del año pasado y es un quarterback que tú seleccionaste para que fuera una banca o tu tercer quarterback. Entonces, sí, en Filadelfia, yo creo que parte de que lo banquearon es que pues tenías a Jalen Hurts, que al final es una segunda ronda y que venía con unas buenas papeletas, que podía llegar a ser titular dependiendo del equipo al que cayera en el draft. Entonces yo también creo que esa segunda ronda se va a convertir en una primera ronda. Pero ¿tú qué opinas, José? ¿Tú crees que el cambio en sí estuvo mal o lo que estuvo mal fue todo lo que pasó antes? ¿Y qué crees que vaya a pasar con Carson Wentz y esa segunda ronda condicional? Yo estoy de acuerdo con Ricardo en que lo malo para ninguno de los dos equipos, ni para Filadelfia ni para los Colts, fue el cambio, sino para Wentz y para Filadelfia fue lo que pasó antes del cambio y cómo pasaron en 3 años de ser un equipo que ganó el Super Bowl a ser un equipo que está viendo cuál es su futuro o está tratando de ver qué es lo que va a pasar con él esta temporada. Sí, no sé, con Carson Wentz yo sí pienso que, más bien con Filadelfia, yo pienso que, como ustedes, que ese pick se va a convertir en uno de primera ronda, con lo que ya le ganaste algo, tomando en cuenta que incluso se rumoraba a mitades de esta temporada que si lo cambiaban iban incluso a tener que dar ellos cosas porque se lo recibieran. Y llegas a un equipo siendo Carson Wentz y siendo los Colts, que está muy bien armado. Se retiró Castonzo, y que es un hueco que vas a tener que llenar. Pero tienes a Quentin Nelson, tienes a Ryan Kelly, tienes a Glowinski, tienes a Braden Smith. Tienes a dos alas cerradas que van a ser agentes libres, sin restricciones, pero tienes a uno más, que es Jack Doyle, que es muy bueno y que es muy infravalorado. Y además con el dinero que tienes en la agencia libre tienes mucho espacio de maniobra y puedes traer si quieres a Trey Burton de vuelta o si quieres también a Mo Cox de vuelta. También tienes en la agencia libre o que va a ser agente libre a T.Y. Hilton, pero si yo fuera T.Y. Hilton me gustaría quedarme porque tienes la oportunidad con un mariscal de campo ya bien establecido y que no es Philip Rivers, porque Philip Rivers pues si bien tuvo una buena temporada no se esperaba mucho de él. Y yo, si fuera T.Y. Hilton, estaría ansioso de entrenar con Carson Wentz. No por la temporada que tuvo, sino por la que puede llegar a tener. Y creo que esa ofensiva está muy bien armada, tanto por lo que tiene en la cabeza de Frank Reich, bueno, o que tienen de cabeza a Frank Reich. Tienes una línea ofensiva muy buena, tienes un cuerpo de alas cerradas que es de los mejores de la liga, tienes un cuerpo de receptores que tiene a dos jóvenes muy interesantes como Pittman y Pascal y que además puede traer de vuelta a T.Y. Hilton. Tienes sea como sea, a quien quieras poner atrás de Carson Wentz va a estar muy bien acompañado, ya sea Mack, que va a volver de su lesión, ya sea Hines o ya sea al novato sensación Jonathan Taylor. Y además tienes una defensiva que tiene muy buenos jugadores y que probablemente la quieras reforzar, pero insisto, con ese espacio en el tope salarial y con tu primer pick del draft intacto, tienes muchísimas opciones, tienes a muchísimos agentes libres interesantes en la receptoría o en la defensa que tú quisieras traer siendo los Colts. Entonces yo veo un futuro muy brillante para los Colts, porque ya sabemos que eran un equipo, que son un equipo joven, que tiene agentes libres, sí, tiene 19 agentes libres o que van a ser agentes libres en esta temporada, pero con ese espacio tienes muy claro qué es lo que puedes hacer y no creo que nada limite a los Colts de ganar esa división. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la mala temporada de Wentz fue cosa de una sola temporada. Pues hay quarterbacks que tienen temporadas malas, ¿no? Es decir, hay quarterbacks salones de la fama que tuvieron temporadas históricas malas. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo que en general le va a ir bien. Y, y bueno, o sea, el futuro de los Colts es muy brillante, el de Filadelfia, pues ya vimos que no tanto, ¿verdad? No, Pero bueno, pues al final de cuentas son cosas que pasan, ¿no? no es tan brillante el de Filadelfia, pero puede llegar a serlo con un cambio.
El problema de Filadelfia, ya sabemos que quien hace ese tipo de cambios o quien puede llegar a orquestar ese tipo de cambios, pues es el gerente general y desde arriba es donde se hacen ese tipo de cambios. Sí, sí, desafortunadamente en los últimos años no, el señor Howie Roseman no le ha atinado a prácticamente ninguno de los movimientos que ha hecho. Eh, pero sí, yo creo que bueno, ya nada más queda Una, esperar que la una situación última mejore. pregunta. A ver, venga. Hubo muchísimas lesiones en Filadelfia. No existe la mala suerte, pero ¿crees que esas circunstancias también afectaron un poco en el rendimiento de la ofensiva del equipo? ¿Tú dices las lesiones? Ujú. Sí, lo que pasa, 2019 fue un año terrible, o sea, prácticamente semana con semana estaba más de la mitad del equipo metido en la lista de lesionados. De hecho, inició esta temporada y cambiaron el staff médico. Creo que no lo cambiaron todo el staff del Nova Care Complex, pero sí cambiaron a la mayoría, por lo menos al médico titular lo cambiaron, porque sí, muchos especulaban que probablemente no, ahí estaban haciendo malas prácticas o algo por el estilo. Este año las lesiones no estuvieron tan presentes. Sí hubo, por ejemplo, Sanders perdió como 2 o 3 juegos, Zucker se perdió como 6, Jalen Reagor también perdió como 6, el novato. Sí hubo lesiones, pero no fueron como, o sea, no, nada que ver en comparación con el año anterior, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo pienso que lo que ocurrió con Wentz fue más que nada cosa de actitud, o sea, de ánimo, pues, o sea, más que otra cosa. Si pudo haber influido o no, muy posiblemente sí, pero yo creo que a esas alturas pues ya eran varias cosas, ¿no? O sea, no me sorprendería que hubiera sido también un factor, pero no creo que haya sido lo único. Pues muy bien, yo creo que ya nada más nos queda ver qué va a pasar al final la próxima temporada y qué va a pasar con el futuro de estos dos equipos, también qué van a hacer en el draft. Para que no se pierda nada de lo que está pasando en la NFL, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Anchor, aquí mismo en YouTube. Suscríbase, deje su like, su comentario, qué le pareció el cambio. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Primer Down.